Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, mi nombre es Eugenio Estrella y hoy voy a compartir con ustedes un tema a través de esta charla virtual. Vamos a tener una pequeña introducción sobre este tema que está muy de moda, un tema que está tomando muchísima fuerza en el mundo, no solamente de las empresas, no solamente de los emprendedores, en el ámbito también del desarrollo de equipos y de nuevas habilidades para trabajar con las personas, para nuestros negocios. Entonces, pues me da muchísimo gusto, les mando un abrazo a la distancia. La idea es que esta pequeña charla sea muy práctica, hacerla muy dinámica y pues que de alguna forma logre actualizarnos en el sentido del tema que estamos hoy tratando, que son esta palabra que probablemente algunos de ustedes ya habían escuchado alguna vez, quizá no hayan oído hablar nunca, o alguna vez la escucharon y dijeron, pues suena interesante, ¿no? Hoy vamos a dejar claro qué son las soft skills, también conocidas como las habilidades blandas o las competencias suaves, pero para ir empezando me gustaría decirles, hace poco encontré un artículo donde decían, hay que dejar de llamarlas competencias blandas, vamos a darnos cuenta de que estos se llaman competencias esenciales para la vida. Y me encantó, la verdad es que la idea me gustó muchísimo, porque justamente a lo largo de esta charla vamos a darnos cuenta de la importancia que tienen las soft skills y estas habilidades blandas en nuestros resultados, en nuestra trayectoria. Bueno, como te decía, probablemente tú hayas escuchado alguna vez esta idea o esta palabra de las soft skills, de las competencias blandas o de las habilidades suaves. Es la forma castellanizada en la que este concepto, que tiene un origen muy particular, como muchos otros, que vamos a ver por ahí en la década de los 70s. Y bueno, te iré platicando un poquito más. ¿Cuál es la importancia de este tema? No solamente te voy a compartir de dónde vienen, cuáles son, sino que al final de esta charla tú comprendas, de acuerdo a datos que se tienen de la OCDE, cuáles son las competencias más solicitadas que se están buscando hoy en día en las empresas. Eso te puede servir para si tú eres emprendedor, si tú eres empresario, para que veas más o menos qué tanto estás adquiriendo el talento que tenga estas habilidades, o en su defecto, si tú eres un profesionista que quiere encontrar, crecer y desarrollar mejores oportunidades para su trayectoria, te vas a dar cuenta de la importancia, identificar cuáles son y caer en cuenta de cuál es la importancia de irlas desarrollando, porque eso es lo padre de estas competencias blandas. Toda competencia, un conocimiento que no es probado o que no es demostrado no es competencia, ¿no? Yo puedo decir que sé inglés, pero si en el momento en el que necesito hablar inglés no lo estoy hablando, pues entonces no es una competencia como tal. Y lo padre de las competencias o de las habilidades es que justamente se entrenan. Y de eso te voy a ir platicando el día de hoy, así que te agradezco muchísimo que me estés acompañando y te doy la cordial bienvenida. Un saludo a nuestros amigos de Employer que hacen posible a través de sus plataformas y a través de su tecnología que este curso pueda estar llegando a ti, que esta charla esté llegando a ti para ir generando el interés de las soft skills en tu organización y en tu trayectoria. Bueno, estas habilidades blandas probablemente las has oído, las has escuchado, hayas leído algo al respecto, pero muchas veces se tiene mal la idea de dónde vienen y bueno, vamos a comenzar. Vamos a entender que estamos en un mundo caótico, dinámico y más ahora en estos tiempos donde estamos en esta contingencia. Al menos mientras grabo esta charla, estamos en un momento de una contingencia importante, no solamente en nuestro país, una contingencia mundial, pero estamos en este mundo caótico, volátil, el ritmo tan volátil y tan vertiginoso, los cambios están sucediendo y exige que nos adaptemos de una forma muy rápida a los cambios. Partamos de la idea de qué es lo que ellas quieren
Y cuando digo ellas, me refiero a las empresas. Normalmente, y siempre que estoy con gente de recursos humanos, les digo, ustedes tienen en su responsabilidad el proceso más valioso para la organización. Y ese proceso es justamente decidir a quién le entregas las llaves de la puerta de tu negocio. El proceso de selección, el proceso de reclutamiento y de selección es uno de los más importantes y que muchas veces se tienen descuidados por la operación, porque no cuidamos o no prestamos atención a quién le estamos entregando literalmente las llaves de nuestra empresa. Uno no le entrega a cualquier persona las llaves de su casa, ¿cierto? Entonces, el proceso de reclutamiento y selección es justamente eso. ¿A quién le vas a permitir la entrada a tu información, a tus instalaciones, a tus procesos, a tus procedimientos? Y bueno, dicho esto, muchas veces la atracción y la retención del talento, que es algo que falla mucho en las organizaciones o algo de lo que padecen mucho las organizaciones, se complica porque realmente el checklist de lo que un colaborador competente y las características que se esperan que los candidatos o que las personas que trabajan en determinadas organizaciones cumplan, la verdad es que es prácticamente como decir el perfil del puesto del novio ideal, ¿no? Fíjate, las empresas mínimo buscan personas que tengan coeficiente intelectual. Un esquema que durante mucho tiempo tuvo muchísima fuerza fue justamente esta parte de las competencias duras, ¿no? O sea, nada más las competencias, de acuerdo a esta teoría, se dividen en dos. Hay competencias duras y hay competencias blandas. Y lo que privilegió durante mucho tiempo fueron las competencias duras, es decir, el desarrollo intelectual, el tener el coeficiente intelectual, la capacidad de comprensión y de racionamiento para poder enfrentar o resolver problemas, ¿vale? Entonces, eso es una de los ítems para poder ponerle check a estas características que buscan las empresas en este mercado tan competitivo donde los talentos pues cada vez es más común que se estén fugando, ¿no? Y a veces no se logra retener por no tener las condiciones adecuadas. Pero bueno, una cosa es el coeficiente intelectual. Hay veces que las tareas no demandan mucho desarrollo cognitivo por parte de las personas y entonces pues se tienen puestos, digamos, que ocupan una baja jerarquía en las estructuras de las organizaciones y hay puestos que requieren determinadas habilidades duras o competencias duras para el quehacer de algún puesto, para el desempeño óptimo de alguna tarea dentro de las organizaciones. Otro requisito que se está pidiendo en las organizaciones y que fue el que considero que le empezó a abrir la puerta al otro esquema que son las habilidades blandas, se pide inteligencia emocional, ¿no? Esta capacidad, a veces pregunto, ¿de qué sirve tener a la persona que sabe si en el momento que necesito que haga lo que sabe no tiene los recursos emocionales para enfrentar las situaciones, ¿no? Y ahí también la inteligencia emocional cumple una función y una labor importante. Sin duda, en este esquema tan competitivo, laboral y profesional, se piden competencias laborales, ¿no? O sea, que cada vez más haya certificaciones, que se cumpla con una cierta lista de requisitos, de estudios, de certificaciones, tener experiencia en puestos similares y también que a través de lo que hagamos generemos y agreguemos valor. Eso es prácticamente el combo, ya ni qué decir de las habilidades sociales, esto es como la mezcla de lo que normalmente en las instituciones se está buscando para la atracción y la retención del talento. Bueno, toda esta introducción de lo que se trata es que las soft skills, bajo estos dos pilares de las competencias blandas y de las competencias duras, todo este enfoque, al final de cuentas,
llegó un momento en el que estaban divididos, pero hoy en día cada vez estos mundos se van acercando y se van haciendo cada vez más conscientes las personas que integran a las organizaciones y las personas tomadoras de decisiones dentro de las organizaciones en saber entrelazar estas dos habilidades, estos dos pilares de las personas, para así sacarle el mejor y el mayor provecho al potencial que tienen los individuos que trabajan para ellos. Bueno, hablar de soft skills es hablar de ciertas actitudes, hablar de ciertos atributos que son inertes a las personas, ¿vale? O sea, cuando hablamos de soft skills, son estas actitudes, son estos atributos, son habilidades intangibles que a veces están en conjunto, o sea, no es algo que esté separado, no es algo aislado, es algo parte de la persona, ya sea que la tenga por un talento natural o que la haya desarrollado con el tiempo, que haya formado cierta técnica para desarrollar o para impulsar cierta habilidad. Vamos a ver que hay distintos tipos de habilidades, pero a eso nos referimos cuando hablamos de soft skills, de ciertas actitudes y atributos intangibles, ¿vale? Esto trae una historia bien interesante y bueno, vamos a ir hablando un poquito más adelante de ello. Bueno, ¿por qué es importante traer al tema, a la mesa de discusión, el asunto o el concepto de las habilidades blandas? Porque en un mundo que ya está quedando en el pasado, antes las hard skills o competencias duras garantizaban una trayectoria. Piénsalo así, antes era muy fácil, no sé, piensa si tienes, yo tengo 35 años, pero la generación de mi abuelo, la generación de mis padres, teniendo habilidades cognitivas, se aseguraba una trayectoria, ¿no? Piensa, elige una carrera, ¿en qué eres bueno? Elige una carrera en eso, estudia durante 5 años, luego con esa licenciatura escoge un empleo, consíguete novia, consíguete el perro, consíguete la casa y pues ya, o sea, haz ese caminito, dedícate a ir todos los días de tu vida a esa empresa y de alguna forma la trayectoria era más sencilla. Difícilmente hubo momentos en los que a nuestros familiares pocas veces les tocaron cambios tan seguidos como a esta generación productiva le está tocando hoy en día, ¿no? Antes se podía cambiar de empleo máximo 5 veces a lo largo de una trayectoria. Hoy hay personas que en 3 años ya han cambiado 5 veces de empleo, ¿no? Cuando esos 5 cambios se daban antes en 30 y tantos años de trayectoria. Entonces, antes era suficiente con conceptos, con conocimiento, con información técnica, estas famosas hard skills. Otra cosa que vale la pena mencionar es y hacernos muy conscientes y ser muy claros en esto de que existe un desfase entre el entorno laboral y el entorno académico, ¿no? O sea, este círculo vicioso que existe entre la calidad de los egresados que avientan las universidades o las instituciones educativas, muchas veces no es el suficiente o no, muchas veces ese talento no trae las competencias necesarias para la dinámica propia de una organización, ¿no? Entonces, a veces la calificación que sale del entorno académico pues está muy por debajo de la expectativa del entorno laboral, ¿no? Y eso complica un tanto las cosas. Pero bueno, otra importancia de esto, la versión extendida de este tema pues nos da para dar muchísimos más ejemplos y analizar a más profundidad y a mayor detalle todo esto, pero bueno, hoy nada más es una idea, es ponernos en contexto. No vas a negar, no vas a dejar que me equivoque en este sentido, de que hay un cambio de enfoque en el que antes valía más el tener IQ, o sea, mientras más coeficiente intelectual tuvieras, menos nos importaba tu coeficiente emocional. Y hoy eso se está contrarrestando, se está equilibrando la balanza, porque hoy la mayoría de las empresas están empezando a preferir y están empezando a voltear a considerar factores que sean más de estas actitudes o atributos intangibles
dentro de su plantilla laboral. Es decir, ya no se está contratando al del mejor promedio, al del mayor desempeño académico, sino al que tenga ciertas características de acuerdo a inteligencia emocional, ¿no? A veces conocemos a personas que saben mucho, pero no saben transmitir ese mucho que saben, y ahí empiezan a complicarse las cosas. Hay gente que tiene las competencias duras muy consolidadas, pero las habilidades blandas, eso intangible que no les permite conectar, que no les permite relacionarse y que no les permite expresarse, empieza a tomar mayor relevancia. Hoy las habilidades blandas se valoran y se cotizan cada vez más en el entorno laboral, y de eso te voy a platicar más adelante. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? Estos atributos y estas características, al final de cuentas, de lo que se trata es que agregan valor, distingue a las personas que tienen una paridad entre las hard skills y las soft skills, agregan más valor, ¿vale? Entonces son esas habilidades que te distinguen como colaborador, como empleado, te empiezan a distinguir del resto porque haces bien las cosas y se nota, ahora sí que se vuelve tangible lo intangible, ¿vale? Bueno, ¿de dónde viene esta palabra y gracias a quién estamos hablando de esto? Vamos a tener que ubicarnos en el tiempo, en 1972. Todo esto surge dentro del ejército de Estados Unidos, donde un comandante de nombre P.J. Whitmore es la primera persona que documenta el concepto soft skills, y en este documento prácticamente lo que dice P.J. Whitmore es de llamar la atención, porque P.J. Whitmore se dedicaba a observar y evaluar el rendimiento de las tropas, y en una conferencia anual en 1972, como te decía, P.J. Whitmore menciona en este informe: es de llamar la atención que las mejores tropas de nuestro ejército no son las que tienen el dominio técnico y el conocimiento táctico para las operaciones. A él, cuando hace esta investigación, este estudio y hace este informe, le llama poderosamente la atención que en rendimiento salen mejor evaluados las tropas que tienen otro tipo de habilidades que no se ven, pero que impactan directamente en el resultado de la misión o de las operaciones o de las tareas. Y a ese fenómeno él se dedica a estudiarlo y lo bautiza como competencias blandas o soft skills. Entonces es gracias a P.J. Whitmore que estamos hablando de esto, y que lo dice en esta conferencia, donde empieza a observar que hay ciertos elementos intangibles, estas competencias suaves o habilidades blandas, que desarrollan los grupos, las personas al trabajar en grupo, y que muchas veces, aunque no tengan el conocimiento técnico o táctico de la misión, saben responder a las adversidades y saben conectar con estas habilidades o estos atributos de su personalidad, los conectan como grupo y entonces salen avantes en la misión. Y esa es la razón por la que estamos hablando de esto. Bueno, entonces yo te decía que existen dos bloques. Cuando hagamos la analogía de hardware y software, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Hardware son las hard skills y el software serán nuestras soft skills. Cuando hablamos de hard skills, que es el hardware de las computadoras, ¿no? El hardware, pues prácticamente son todo ese conjunto de conocimientos técnicos o académicos que podemos tener las personas. Piensa en tu computadora, piensa en tu teléfono, piensa en algún dispositivo y tiene un hardware, tiene esas habilidades que se notan, ¿no? Tú preguntas ciertas cosas así de cuánta capacidad tiene mi computadora, de cuántas gigas es, cómo anda la memoria, o sea, esas son competencias duras, ¿sabes? Para lo que te va a dar. Pero luego hay otro bloque que son las soft skills, que viene a ser el software, ¿no? Que de alguna manera te decía aquí en las hard skills tú las ves a los teléfonos y te dicen, mira, pues está bonito, pesa tanto, tiene es de tal color, está hecho de tal material. Es todo eso, aquello que ves cuando estás hablando de las hard skills. Pero
hay veces que hay equipos muy bonitos, pero que su software, es decir, muy padres en hardware, pero muy deficientes en software, y eso a veces nos hace lentas las operaciones o las actividades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de soft skills, estamos hablando de este tipo de elementos, este tipo de atributos y este tipo de habilidades del futuro que hoy, hace 10 años se consideraban habilidades del futuro, pero hoy las soft skills están tomando una importancia vital para el desempeño de una carrera exitosa y sobre todo ser empleables en este sentido. Las soft skills están divididas en 3 niveles o en 3 habilidades. Primero son las habilidades interpersonales, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Después son las habilidades sociales y luego las habilidades profesionales. Lo ideal es que exista esa unión entre las habilidades que tiene la persona con las habilidades para relacionarse con los demás, y ese conjunto de atributos y de características saber compartirlas y ponerlas en práctica dentro de sus tareas profesionales. ¿Cuáles son ese tipo? Algunos ejemplos de habilidades blandas puede ser el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la comunicación, el entusiasmo, la actitud, la disposición al cambio, es decir, la flexibilidad, la formación continua o el hambre de estar tratando de estarse mejorando, los hábitos como la autodisciplina, la responsabilidad, todo ese tipo de cosas que no se ven, pero que sí tienen un impacto directo en nuestras actividades, ¿no? Puede estar también, el listado es largo, ¿no? Estas solamente son algunas de ellas, pero puede estar también la capacidad de aprendizaje, la gestión del tiempo, de la agenda, la negociación incluso, qué tanto qué tanto aguantas, tu umbral para aguantar presiones, tu capacidad para trabajar bajo situaciones de estrés, son algunas habilidades blandas. ¿Por qué es importante, para ir terminando, por qué es importante hablar de esto? Prácticamente la gente que se dedica a hablar y a estudiar este tema de las soft skills afirman que el 75% de nuestros problemas a lo largo de nuestra trayectoria profesional se resuelven no por los conocimientos, no por la parte intelectual, no por la parte de la sapiencia, sino por las competencias blandas, es decir, todo esto que estaba acá, la productividad, la comunicación, el entusiasmo y todo este tipo de cosas que hemos venido mencionando. Te voy a platicar para terminar cuáles son las 10 competencias que ahorita el mercado está valorando más. Estos son datos obtenidos del Foro Económico Mundial, donde si tú revisas te puedes dar cuenta que hay una comparativa en 5 años. De un lado tenemos la columna del 2015 y del otro lado la columna 5 años después de cuáles son las competencias más buscadas por los profesionistas. Y hagamos rápidamente para concluir esta charla introductoria, un comparativo. En el 2015, el puesto número 1 de las competencias, es decir, lo que las empresas valoraban más en el mercado de su talento, era la resolución de problemas, luego la coordinación con los demás, 3, la gestión con las personas, 4, pensamiento crítico, negociación, control de calidad, orientación al servicio, toma de decisiones, escucha activa y creatividad. Fíjate cómo en 5 años cambió el asunto drásticamente. Digo, al final de cuentas podemos ver que la número 1 sigue siendo resolver problemas. Aquí nos ayuda a entender muchísimo la razón por la cual nos contratamos o contratamos personal es para resolver problemas, ¿vale? Entonces, si a ti cada vez que te piden algo, lejos de resolver, estorbas o entorpeces o encuentras un problema para cada solución, estás dejando de entrenar tus habilidades blandas. Si eres una persona que resuelve problemas, a veces ni sabes cómo, pero salió, estás agregando valor, ¿vale?
te digo, en la versión extendida de este taller, pues nos detenemos un poquito más a hablar de cada una de ellas y que puedes empezar a hacer tú para que identifiques cuáles tienes desarrolladas y cómo puedes empujarlas o impulsarlas, que estén dentro de ti, ¿vale? Fíjate cómo el pensamiento crítico se va del lugar 4, de ser el lugar número 4 en el 2015, ahora aparece en el 2020 como el segundo puesto. Pero lo que más me impresiona, quizá ya lo notaste, es que en 5 años una competencia blanda como la creatividad, que ocupaba el puesto número 10 hace 5 años, hoy está considerada la tercer competencia más buscada o más valorada para los puestos de trabajo. Imagínate el combo, ¿te acuerdas de esta diapositiva donde hablábamos de lo que ellas quieren? Imagínate el combo que tú tendrías, que tú serías como profesionista si resuelves problemas, si piensas de forma crítica, tienes un pensamiento crítico y resolutivo, pero además de eso tienes la capacidad creativa y detonas y desarrollas esa competencia, estás del otro lado. Pasémonos ahora a esta parte del 2020. Gestión de personas, coordinación con los demás, o sea, gestión de personas es un poquito una mezcla entre soft skills y hard skills. La coordinación con los demás, es decir, saber, está en la 5. Coordinarse con los demás es prácticamente habilidades sociales, ¿sí? O sea, por eso era importante para mí decirte, las soft skills se dividen en habilidades que tienes interpersonales, es decir, propias, habilidades tuyas con los demás y luego cómo todo eso lo traduces al ámbito laboral. Bueno, 5, coordinación con los demás. 6, las que están en rojo no aparecían en el 2015. Inteligencia emocional hoy es la 6ª competencia laboral más solicitada y mejor valuada. Hace 5 años no existía, por eso la importancia de esto que te acabo de platicar. Y la otra, la flexibilidad, ¿no? Entonces, todas esas soft skills, fíjate, en este bloque, creatividad, inteligencia emocional, flexibilidad, negociación, empiezan a tener una gran relevancia en los puestos de trabajo. En un mundo donde ya no importa que tengas un producto de calidad, ya no es suficiente que tengas un producto de calidad, ya no es suficiente que tengas muchas competencias duras. Hoy lo que importa más y lo que más se valora es que sepas trabajar tu progreso, tu mejora continua, que sepas conectar con los demás, que sepas compartir con los demás y sobre todo que sepas tratar a tus clientes, a tus proveedores, a tus clientes internos y a tus clientes externos. Esa es la importancia de las soft skills. Espero que este tema haya sido de valor para ti. Me encantaría, si tienes comentarios, déjalos aquí en la plataforma. Estaremos muy al pendiente. Y si gustas que te visitemos y que podamos dar una versión extendida de este taller, no dudes en contactarnos aquí con la gente de Employer. Mi nombre es Eugenio Estrella. Aquí están mis datos de contacto. Los puedes encontrar también en la página del portal de Employer. Fue un gusto para mí saludarte y te agradezco que hayas formado parte de esta transmisión. Hasta pronto.